Amada Iglesia, buenos días. Damos gracias al Señor que nos permite, como nos recordaba nuestro hermano Freddy, adorarle. Importante recordar, hermanos, que la adoración a Dios no es un derecho inalienable de la humanidad. La adoración a Dios es un derecho que Dios concede y no a todos. Por eso es un privilegio cantarle. Y también en este momento es un privilegio concedido por Dios a los que Él quiere oír su palabra, exponer su palabra. Y ya que este no es un privilegio de todos, hermanos, hagamos todos los esfuerzos posibles para estar atentos, gozándonos en este privilegio concedido por gracia. Pero encomendémonos a Él. Amantísimo y perdonador Dios, como recordábamos en esta mañana, damos gracias a ti porque por tu gracia hemos recibido dones de un calibre inexplicable. Gracias, Señor, también por esta doctrina que hoy vamos a estudiar, la perseverancia de nosotros los santos. Esto es posible por tu gracia, amantísimo, perdonador, que escogiendo hombres indignos como nosotros, nos asegures lo que nos has prometido eternamente y nos preserves para poder verlo al final. Nos encomendamos a ti, Señor, para poder tener concentración, para poder regocijarnos en estas doctrinas que nos hablan de tu gracia. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana, de acuerdo con el calendario que tenemos de enseñanzas, nos corresponde la última enseñanza del año que tiene que ver con las doctrinas de la gracia. Hemos visto, hermanos, con gozo la elección incondicional. Hemos visto la depravación total. Hemos visto la expiación particular. Y anteriormente, hermanos, recordemos que estuvimos viendo la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Y hoy, como conclusión de esta serie de doctrinas de la gracia, veremos la doctrina llamada la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos es la conclusión lógica de todas las 4 anteriores doctrinas que la Escritura enseña. Es muy común, hermanos, hoy en los círculos evangélicos encontrar personas con muy buena cultura evangélica. ¿A qué me refiero? Personas que crecieron en hogares cristianos, personas que nos dicen que de cuna son cristianos, llevan una cultura evangélica, conocen textos, memorizan textos, asisten a las iglesias, pero personas en las que no se puede evidenciar la vida del Señor Jesucristo. Hemos de ser muy cuidadosos, hermanos, en diferenciar qué es tener cultura evangélica y qué es ser verdaderamente creyente. Es un problema muy común en nuestras iglesias. Y esto nos remite al tema de cuáles son las señales de que alguien realmente está perseverando como un creyente. Bueno, todo eso lo trataremos, si Dios nos lo permite, en esta mañana. Una pregunta importante que tal vez nos hemos hecho en alguna ocasión de nuestra vida es: ¿perseveraré hasta el fin de esta carrera cristiana? Otra pregunta puede ser: ¿habrá algún día en que me apartaré del Señor? Son preguntas que todos nos hemos hecho. Aún otra: ¿podré saber si terminaré esta carrera de la vida cristiana? Son inquietudes válidas, son inquietudes genuinas. Si nos preguntáramos, como dije al final,
¿podríamos saber si terminaremos esta carrera de la vida cristiana sin traerle deshonra a Cristo, sin apartarnos, sin abandonar la fe? Es una pregunta que ciertamente se puede contestar con un sí y no. Pues no lo sabremos en el sentido de que no podemos ver el futuro, ¿verdad? Pero en otro sentido sí podemos contestarla, y es diciendo, si hoy estoy perseverando en la fe, y si en los años que llevo de creyente sigo perseverando en la fe, por lo menos hasta hoy podría decir que terminaré mi carrera con gozo, como dijo Pablo al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Deseo, hermanos, que esas sean nuestras palabras al final de nuestras vidas también, como iglesia. Así que quisiera comenzar repasando, antes de ir a algunos textos bíblicos. Recordemos que este es un estudio temático, no expositivo. Estamos trayendo una serie de sermones expositivos con 1 Corintios, pero hacemos unas pausas de cuando en cuando para tratar estos temas también importantes para la iglesia. Así que vamos a hacer, hermanos, unos repasos introductorios, algunos conceptos importantes para poder entender adecuadamente la doctrina de la perseverancia de los santos, y después de que tengamos esos conceptos introductorios, vamos a sumergirnos en algunos pasajes bíblicos importantes al respecto de esta doctrina. Y lo primero que quisiera decir, hermanos, es que la doctrina de la perseverancia de los santos es coherente, es lógica con todo lo que ya hemos visto anteriormente. Es decir, la doctrina de la perseverancia de los santos es lógica, es una doctrina lógica, es bíblica, pero también es lógica con la elección. Es decir, si creemos la elección, debemos creer también la preservación de los santos o la perseverancia de los santos. Si creemos en la depravación total o corrupción radical del ser humano, tenemos que creer también, a la luz de la elección, en la perseverancia de los santos. Si creemos en la expiación particular, debemos creer en la perseverancia de los santos. Y si creemos en la gracia eficaz o el llamamiento eficaz, o gracia irresistible, que fue la última enseñanza que se nos compartió, tenemos que creer en la perseverancia de los santos. Y hay un texto que quiero compartirles aquí, en el que vamos a poder apreciar como conclusión de la serie de las doctrinas de la gracia, cómo se articulan las 5 doctrinas de la gracia en nuestra experiencia, en nuestra realidad. Allí ustedes pueden ver en la presentación este texto que voy a leer. Dice: de la elección incondicional se infiere que los hombres no pueden elegirse a sí mismos para salvación. Si hay elección incondicional, se infiere que los hombres no pueden elegirse a sí mismos para salvación, por lo cual se precisa la elección incondicional. Continuemos. Sumamos a esa expresión. ¿Por qué? Porque los hombres sufren de depravación total. Por eso los hombres no pueden elegirse a sí mismos. Por eso se precisa la elección incondicional. Porque el estado del hombre, el estado natural del hombre, es un estado de depravación total. Ya lo estudiamos, es decir, todas las partes y facultades del ser humano están afectadas por el pecado. Así que el hombre ha quedado sin deseo y sin capacidad de hacer lo bueno ni buscar a Dios. Por eso se precisa la elección incondicional. Entonces ya tenemos 2 doctrinas de la gracia articuladas, ¿verdad? Continuemos. Sumemos a lo anterior. Dice: por lo cual, después de depravación total, por lo cual es preciso que la obra de redención sea hecha plenamente, no parcialmente, sino sea hecha plenamente a favor de esos escogidos. Por lo tanto, Dios enviará a Cristo para que ofrezca su vida en expiación particular. ¿Por qué particular? Porque ya hay elegidos. No sería coherente decir que Dios eligió a unos, pero que luego Cristo viene a morir por todos. Sería incoherente, no es bíblico. Así que si hay unos elegidos, Cristo viene a morir por
esos elegidos, entregando su vida en expresión particular por ellos, comprando así su redención, y en el tiempo, aquellos por quienes Cristo murió, serán llamados a disfrutar de los eternos beneficios de la redención que el Padre les ha dado, que el Hijo les ha comprado y que el Espíritu Santo les aplicará. Aquí tenemos ya ¿cuántas doctrinas de la gracia? 3 articuladas. Continuemos. Vamos sumando. Y que el Espíritu Santo les aplicará. Pero este llamado será un llamado eficaz para ellos, pues no podrán resistirse al decreto eterno de elección en sus vidas. ¿Notan cómo todo es un sistema coherente de acuerdo con lo que las Escrituras enseñan? Allí ya tenemos entonces 4 doctrinas de la gracia, que son las que desde este púlpito se han expuesto. Y finalmente, seguimos leyendo, después de llamado eficaz, y en virtud de este eterno decreto, Dios por su poder y fidelidad preservará a sus escogidos para que estos santos perseveren en la gracia hasta el fin de sus vidas. Por eso, hermanos, es que no es posible creer 4 de las 5 o 3 de las 5. Si tú cambias una de ellas, afectas todas las demás. Por eso es que no podemos afirmar, bueno, yo sí creo, estoy de acuerdo con 4 doctrinas de la gracia. Ya si afectas una de ellas, ya no es la gracia que la Escritura enseña, es otra gracia, que es una combinación de obras, y si es obras, entonces ya no es gracia. Tenemos que afirmar las 5 para que podamos sostener un sistema coherente bíblicamente en cuanto a la salvación. Cuando afirmamos estas 5 doctrinas de la gracia, podemos decir propiamente que somos, en cuanto a la salvación, de concepto monergista. Hemos estudiado este término en el pasado. Es decir, que creemos que la salvación es única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Cuando se dice que uno es sinergista, entonces afirmamos que la salvación es de Dios, pero también del hombre. Nosotros no somos sinergistas, somos monergistas. Es decir, afirmamos que la salvación es solo de Dios. Mono, uno, ergos, trabajo. Monergista, es decir, el trabajo de la salvación lo hizo solo uno. Y ese es Dios. Por la elección incondicional que fue hecha en hombres depravados totalmente, una expiación particular, Cristo muriendo por unos, y luego en el tiempo llamándolos eficazmente y preservándolos hasta el final de sus vidas para alcanzar la redención plena. Así que, hermanos, este es un sistema coherente de doctrinas que necesitamos afirmar para entender exactamente lo que es la salvación en las Escrituras. Y es a través de esas 5 doctrinas, hermanos, que podemos afirmar esta es la salvación de Dios. Recordemos que Jonás dijo la salvación es de Jehová. El salmista también dijo la salvación es de Jehová. Y si en verdad queremos ser coherentes con esa expresión, tenemos que afirmar esas 5 doctrinas de la gracia. Cambia una o quita una y dañas todas las demás. Es un sistema coherente. Bien, ahora, habiendo visto esa coherencia entre las 5 doctrinas de la gracia, quiero que tratemos de definir, antes de ir a los textos bíblicos, lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Podemos decir que la perseverancia de los santos es la obra divina, mediante la cual Dios, por su poder y su fidelidad, no olvidemos esas 2 virtudes de Dios. La perseverancia de los santos es la obra mediante la cual Dios, por su poder y por su fidelidad, guardará a sus escogidos para que éstos perseveren en el estado de gracia hasta el final.
Repasemos. La doctrina de la perseverancia de los santos se puede definir así: es la obra divina mediante la cual Dios, por su poder y su fidelidad, guardará a sus escogidos para que éstos perseveren en el estado de gracia hasta el final. Así que, hermanos, esta doctrina nos está enseñando cosas muy importantes. Esta doctrina nos está enseñando entonces que una persona verdaderamente salvada no puede caer de la gracia, pero además esta doctrina nos está enseñando que la evidencia de que una persona es verdaderamente salvada es que persevera en la gracia. Eso quiere decir que esta doctrina tiene dos caras, como las dos caras de una moneda. Por un lado, esta doctrina nos está enseñando entonces, hermanos, que si una persona persevera en la fe, es porque Dios la está preservando en la fe. Ahí están las dos caras de la moneda. Si Dios preserva en verdad a una persona, la persona perseverará en el estado de gracia. Ahí están esas dos caras de la moneda que vamos a estar revisando. Ahora, hermanos, esta doctrina, como ustedes me han notado decirlo, recibe dos nombres: preservación de los santos y perseverancia de los santos. A veces ustedes en algunos textos, si van a hacer el estudio, esta doctrina la encontrarán como la preservación de los santos, y a veces la encontrarán como la perseverancia de los santos. ¿Cuál nombre es correcto? Bueno, realmente los dos. A esta doctrina se le puede llamar la preservación de los santos o se le puede llamar la perseverancia de los santos. Cuando usted y yo queremos enfatizar en esta doctrina que estamos viendo, lo que Dios hace, le llamamos la preservación de los santos. Porque ¿quién preserva? Dios. El creyente no se puede preservar a sí mismo. Dios preserva. Pero cuando queremos enfatizar el lado humano, es decir, el persistir en la fe, entonces hablamos de la perseverancia, porque ¿Dios persevera? No, Dios no es el que persevera. El que tiene que perseverar es el creyente. Entonces, cuando usted quiere enfatizar en esta doctrina lo que Dios hace a favor de los santos, hasta el final guardándolos, hablamos de la preservación de los santos. Pero cuando queremos enfatizar la cara humana de esta doctrina, es decir, lo que yo estoy experimentando hasta el fin, hablamos de la perseverancia de los santos. Bien, que vamos a llamarla hoy especialmente la perseverancia de los santos. Entonces, hermanos, recordemos, esta es una doctrina que enfatiza dos caras. Una, que Dios por su poder y fidelidad preserva a sus escogidos para que éstos perseveren en el estado de gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero la otra cara de la moneda es que los santos preservados en la experiencia persisten, perseveran en la fe. Por eso es que está el lado divino preservando y el lado humano perseverando. De tal manera que uno podría decir, si alguien no persevera en la fe, realmente nunca ha sido preservado por Dios. O sea, la evidencia de que Dios preserva es que el hombre persevera. Ahí están las dos caras de esta preciosa doctrina. Ahora, una claridad. Cuando decimos que perseverará hasta el fin, ¿a qué nos estamos refiriendo con hasta el fin? Hasta el fin puede significar dos cosas. O hasta el fin de la existencia del santo, la existencia humana, me refiero, del santo, es decir, hasta que se muera físicamente, o hasta que sea el fin del presente siglo, o sea, hasta que Cristo vuelva. Fin puede significar cualquiera de las dos cosas. Perseverará en el estado de gracia hasta el fin de su vida física o hasta que Cristo vuelva, porque como ustedes saben, cuando Cristo vuelva, muchos creyentes no habrán fallecido. Pero en todo caso ese será el final
para ellos de una existencia terrenal. Así que el fin de la vida es el fin de la vida en este estado actual, humano y terrenal del siglo presente. Habiendo hecho entonces esas introducciones aclaratorias, ahora vamos, hermanos, a sumergirnos en algunos pasajes importantes al respecto. Quiero que miremos algo sobre las garantías de la perseverancia de los santos. ¿Quién garantiza la perseverancia de un santo? Y quiero decir, hermanos, que siempre la garantía de que un santo perseverará no será el libre albedrío, o eso que llaman libre albedrío. En ese sentido no hay tal cosa como libre albedrío. Pero sí, la garantía de que un santo perseverará hasta el fin es la libre gracia de Dios. No el libre albedrío del hombre, sino la libre gracia de Dios. Por gracia es que un santo podrá perseverar hasta el fin. Vamos a mirar varios pasajes. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. En este párrafo que vamos a leer encontramos esta alusión a la perseverancia de los santos de una manera preciosa. Pedro, recordemos, le está escribiendo a unos creyentes, tanto judíos como gentiles, que están en una parte del Asia Menor. Y Pedro les está escribiendo porque estos hermanos allí empiezan a tener serias dificultades por su fe, algo que es muy común en el trasfondo de varias epístolas. Hay cartas, no todas, pero algunas que fueron escritas por causa de hermanos que estaban sufriendo por su fe y necesitaban una palabra apostólica de aliento. Esta es una de ellas. Y en el versículo 1, Pedro escribe así, inspirado. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, noten, según su grande misericordia, no libre albedrío del hombre, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Magnífico. Ahora el 5, que sois guardados. Ahí está la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. Que sois guardados, ¿por qué razón? Por el poder de Dios mediante la fe. Aquí está la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. ¿Dónde ustedes ven la preservación de los santos en el verso 5? En el guardados por el poder de Dios. ¿Y dónde ven la perseverancia de los santos? Mediante la fe. La fe no la necesita Dios, la necesitamos nosotros. Dios pone el poder y en nosotros evidencia la fe. Continuamente estamos creyendo. Pero ¿para qué esa perseverancia y esa preservación? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Quiere decir que si el Señor no preservara a un santo, no podría perseverar en la fe tampoco, y por lo tanto no podría alcanzar la plena salvación. Es lo que podemos inferir del verso 5, ¿verdad? Así que allí vemos en términos majestuosos la doctrina de la perseverancia de los santos y vemos ese lado de la preservación de los santos también. Vamos a ir a Judas también. El penúltimo libro de nuestro canon bíblico, Judas,
Y recordemos, hermanos, que Judas en esta carta es tenaz contra los falsos maestros. Y quiere advertir a la iglesia para que esté firme frente a las herejías y frente a los falsos maestros. Y también quiere decirle a la iglesia cuáles son las señales de que ellos no caerán bajo la influencia de los falsos maestros, y es la perseverancia de los santos. Vamos a leerlo en los versos 24 y 25, en la doxología, en la conclusión de esta preciosa carta. Dice Judas así: y aquel que es, otra vez, poderoso, en el mismo sentido de lo que dijo Pedro, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquí está la preservación de los santos. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así debería adorar el pueblo del Señor por causa de estas doctrinas de la gracia, hermanos, con esa propiedad. Pero notaron ustedes, hermanos, que la perseverancia de los santos se da por el poder y la fidelidad también de Dios. Vamos a mirar Filipenses capítulo 1, un pasaje ciertamente muy conocido. Filipenses capítulo 1. Recordemos que Pablo en esta epístola escribe desde la prisión. Y hay varios temas que Filipenses enfatiza, pero uno de ellos es el gozo. Y la razón por la cual Pablo se explaya en el gozo en esta epístola, ciertamente es por lo que el verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, tal vez la perfeccionará. No, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, perseverancia de los santos está asegurada porque Dios es fiel. No solo es poderoso, como leímos en Pedro y Judas, sino que también es fiel, porque aquí Él promete, y Pablo estaba persuadido de ello, que lo que el Señor comienza, lo termina. No es como ustedes y yo, que muchas veces hemos comenzado, hemos emprendido cosas, y por las condiciones humanas y la fragilidad humana no las hemos terminado. Dios no es así. Dios no deja sus obras a medias. Lo que Dios ha comenzado lo completa perfectamente. Y lo que comenzó en sus santos lo culminará. Eso implica la doctrina de la perseverancia de los santos. Él preservará por su fidelidad y por tanto el creyente perseverará en el estado de gracia por su poder y, como vemos acá, por su fidelidad. Si el Señor no fuera poderoso, si el Señor no fuera fiel, no podría garantizar nuestra salvación. Es por eso que entre nosotros, en verdad, el rango, hermanos, de promesas que podemos hacernos, con la capacidad de cumplir, será muy estrecho. Es que incluso, hermanos, podemos hacernos promesas para cumplir en 5 minutos y ni siquiera sabemos si en 5 minutos no va a caer un avión aquí, nos va a matar y no vamos a cumplir nunca lo que prometimos. Es que no tenemos el poder y ni la fidelidad suficiente para poder cumplir lo que prometemos, pero por la gracia del Señor cumplimos muchas veces, ¿no?, lo que prometemos. Pero el Señor no es si al caso. No es que de pronto. Todo lo que el Señor promete, lo cumple, y por eso todas sus promesas son en el sí y amén. Y miremos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, otro pasaje muy conocido. En teología se le conoce como el hilo de oro de la teología, el hilo de oro de la salvación. Este es el esqueleto del Ordo Salutis. Romanos capítulo 8,
versos 28 al 30. Vamos a leer desde el 29, versos 29 y 30, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten ustedes, hermanos, que la predestinación en este verso 29, como las pone Pablo, es una de esas misericordias de las varias que Pablo está exponiendo, misericordias salvíficas en Romanos. Por lo cual en el capítulo 12 va a empezar a decir: bueno, hermanos, por todas esas misericordias que les he explicado, presenten sus cuerpos vivos o sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es una de esas misericordias, o resume varias de las misericordias que Pablo ha tratado y está tratando en la epístola de los Romanos. La predestinación, predestinar de antemano, es predestinados para ser conformes ¿a quién? A Cristo. Eso es equivalente a salvación. Si usted pudiera definir, o se le pidiera definir la salvación, una manera adecuada de definirla a la luz de Romanos 8:29 es: salvación es finalmente llegar a ser como Jesucristo. Eso es salvación. Pero el verso 30 nos dice algo de ese proceso para llegar hasta allá. Dice el 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es en la glorificación cuando el creyente va a ser plenamente conformado a la imagen de Cristo. Desde la predestinación hasta la glorificación. En todo ese proceso, por su poder y fidelidad, el Señor garantiza que los elegidos obtendrán lo que se les ha prometido en el decreto eterno. Así, hermanos, esta doctrina es entonces muy importante para la iglesia, porque ciertamente, hermanos, produce candor en el corazón del creyente para cantar con más alegría y con seguridad y con certeza, para orar con convicción, para congregarse con alegría y, en fin, para vivir una vida de piedad día a día. Así que, hermanos, aquí hemos visto las garantías de el que ha de perseverar en la gracia. Dios y su poder y su fidelidad es la garantía de que los santos perseverarán. Dios preserva y el santo persevera. Si Dios no preserva, el santo no persevera. Así de sencillo. Ahora, hermanos, hay muchos pasajes que no podemos ahora revisar, en donde específicamente la Escritura es clara en decir cuál es el papel del Padre en la preservación de los santos para que perseveren, cuál es el papel del Hijo en la preservación de los santos para que estos perseveren, y cuál es el papel del Espíritu Santo en la preservación del santo para que éste persevere. No vamos a poder mirar toda esta evidencia bíblica, pero decirles, hermanos, que con estos pasajes que vemos al Dios Trino con su poder y su fidelidad preservando a los santos para que los santos perseveren en el estado de gracia y nunca caigan. De lo que se infiere que si la perseverancia dependiera de usted y de mí, caeríamos. Y ya hubiéramos caído bien bajo. Y hubiéramos dejado todo a un lado si estuviera en poder nuestro. Gracias a Dios que la perseverancia de los santos se fundamenta en el poder y la fidelidad de Dios. De lo contrario no sería posible perseverar. Así que, hermanos, también esta es una doctrina que ciertamente nos combate el orgullo. Como que estamos siendo fieles y a veces nos creemos como: uy, yo soy mejor que Yamile, ¿no? Yo estoy perseverando más. Ahí estoy siempre fiel. No, hermanos. La perseverancia de los santos es una doctrina que combate el orgullo humano, pese a que pone un énfasis personal, ciertamente. Yo tengo que estar vigilando que esté perseverando, que si no estoy perseverando en la fe, eso me puede estar diciendo algo
más grande que Dios no está preservando. Eso sería grave, ¿no? Por eso la importancia de estar perseverando como evidencia, no como causa de salvación, sino como evidencia de salvación. Hermanos, podemos ver, por ejemplo, pasajes tan importantes como: mi Padre que me las dio, dijo el Señor Jesús, es mayor que todos. Él tiene a sus ovejas en sus manos y nadie las puede arrebatar de sus manos. Una vez que una oveja está en las manos del Señor, nunca podrá salir de allí. No es como un jabón, ¿verdad?, que la aprieta y sale a volar. No, son ovejas que están allí para siempre, y el Señor Jesús lo dijo. O sea que el Padre en sus manos asegura la perseverancia de los santos. Pero también Hebreos dice que el Hijo, como sumo sacerdote nuestro, como suyo y mío, ya no muere como los sacerdotes humanos. Recuerden que los sacerdotes humanos, que tenían oficios vitalicios, llegaban al final de sus días y tenían que ser reemplazados. ¿Por qué tenían que ser reemplazados? Porque el pueblo necesitaba constante y continua representación ante Dios. Pero se dice en Hebreos que Cristo es sumo sacerdote y no muere. Es decir, como dice Hebreos, que vive para siempre para interceder por los que son hijos de Dios. Si Cristo es sumo sacerdote de nosotros y no muere, ¿qué no muere también? Nuestra intercesión. Mientras Cristo viva, tu intercesión y la mía están aseguradas. Y como sabemos que vive por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos está asegurada nuestra intercesión. Así que el Hijo también preserva para nuestra perseverancia. Pero hermanos, se dice en Efesios que el Espíritu Santo es sello de los que han de alcanzar la salvación. Así que todo el que está sellado para siempre. Entonces el Espíritu Santo, como sello en el creyente, garantiza que el creyente alcanzará lo que se le ha prometido. Entonces el Espíritu Santo también tiene una participación en la preservación del santo para que éste persevere. Padre, Hijo y Espíritu Santo como garantías divinas de la perseverancia de los santos. Pero hermanos, aquí es donde esta doctrina se pone interesante. No necesitamos, y de hecho, no solo deberíamos quedarnos en este tema hasta aquí, hasta las garantías divinas, ya lo acabamos de ver, sino también deberíamos enfatizar en cuáles son las evidencias humanas. Ya vimos las garantías divinas, pero ¿cuáles son las evidencias humanas de la perseverancia de los santos? Acabamos de ver las garantías divinas de la perseverancia de los santos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias humanas de la perseverancia de los santos? También esto es importante, hermanos. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 4. Esta es probablemente la última epístola escrita del apóstol Pablo, la última. Y como es la última, y además, no solo es la última, sino es la última que escribe sabiendo que ya casi va a morir, tendríamos que esperar en esta epístola algunas referencias particulares, alguna urgencia de Pablo instando a la iglesia, instando a Timoteo a permanecer fiel. ¿Qué escribiría usted si supiera que mañana ha de morir? No creo que escribiera tonterías o superficialidades. Creo que sería su mejor escrito si hubiese la necesidad de escribir algo. Pues este es, en el caso de Pablo, su carta en donde hay más llamados urgentes a Timoteo. Pero hay algo en esta carta que nos ayuda en este punto de revisar cuáles son las evidencias humanas de la perseverancia de los santos. 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7, Pablo da
lo que podríamos llamar una conclusión de la gracia de Dios en su vida. Y dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira el verso 7. Palabras de un preservado, palabras de un perseverante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 3 cosas que resumen, creo yo, todo lo que la Biblia tiene que decir sobre la vida de una persona que es preservada por Dios y que está perseverando en la gracia. 3 cosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, ese he peleado la batalla nos dice a ustedes y a mí que la perseverancia tiene una evidencia humana y es toda una vida de santidad creciente y batalla contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Esa es la primera gran evidencia. He peleado la buena batalla. Toda una vida, no 5 años de lucha, no 7 años de lucha, no, toda una vida de santidad creciente y de batalla contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Si uno pudiera saber cuál es el día de morir, y si ese día de morir fuera mañana tal vez, y si hoy pudiera uno decir lo que dice Pablo, entonces uno podría estar seguro de que el Señor en verdad lo ha preservado. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunos han tomado esta expresión como que la salvación no es por gracia, sino por obras. No, la salvación es por gracia, pero se evidencia. ¿Y cómo se evidencia la salvación genuina? Perseverando hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que persevere hasta el fin, este mostrará que ha sido verdaderamente objeto de la gracia de Dios. Así que, hermanos, toda una vida de santidad creciente y de batalla contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, son una evidencia de que estoy perseverando en el estado de gracia. Como yo me congregue todos los domingos, sepa himnos, ofrende, sepa versículos, pero no puedo comprobar una vida de batalla, de lucha continua. Sí, con pecados, sí, con fracasos, pero continuamente levantándonos en la gracia del Señor y luchando contra el mundo, contra Satanás y la carne. Si no puedo ver una vida de santidad creciente como resultado de esa lucha agónica, entonces no puedo decir que estoy perseverando. Pero sigue diciendo Pablo, he acabado también la carrera. Hermanos, esto nos dice también entonces que la perseverancia se evidencia por toda una vida de fe y arrepentimiento y obediencia, una carrera. Una carrera aquí implica un esfuerzo. Ya pasó de batalla a carrera. Juntas actividades implican ciertamente autodisciplina, esfuerzo, pero la carrera pone el énfasis en lo que paso a paso debe ir pasando en la vida del creyente. Nos habla de toda una vida de fe y arrepentimiento. No es que creí en el Señor Jesús 6 años y luego ya no creo en Él. Eso no es perseverancia. Es toda una vida de fe y toda una vida de arrepentimiento, lo que implica toda una vida de, Señor, he pecado, pero reconozco que te he fallado, me arrepiento. Y eso va dando una santidad también progresiva y creciente. Es toda una vida de fe, de arrepentimiento y de obediencia. Si no podemos comprobar eso en nuestra vida, no podemos decir que estamos perseverando. Y finalmente dice, he guardado la fe. Recordarán ustedes, hermanos, que la fe se nutre, se fortalece a través del uso continuo de los medios de gracia. Por eso los medios de gracia ordinarios: la oración,
la palabra expuesta, oída, leída, en fin, y también el congregarnos y la participación de los sacramentos. Todos estos son medios que el Señor usa para fortalecer nuestra fe. Si no perseveramos en ello, entonces no podemos decir que estamos guardando la fe, porque la fe no se puede guardar aparte de los medios que Dios estableció para que la fe fuera guardada. ¿Cómo tú y yo guardamos la fe? No como queramos guardarla, no como se nos ocurra que hay que guardarla, sino como Dios ha dicho que se guarda, y la fe se fortalece, se guarda a través de los medios de gracia. Así que cuando Pablo dijo he guardado la fe, ciertamente está diciendo he hecho un uso diligente de los medios de gracia para que mi fe en Cristo Jesús se fortalezca. Por eso, entonces, la perseverancia se evidencia humanamente con, uno, una santidad creciente y una batalla continua contra el mundo, la carne y Satanás. Dos, una continua vida de fe y arrepentimiento y obediencia. Y tres, uso continuo y diligente de los medios de gracia. Entonces podemos decir, sí, estoy perseverando, es decir, Dios me está preservando. Hermanos, en resumen, es toda una vida de comunión con Dios. Si usted quiere resumir en una expresión todas esas tres cosas que dijo Pablo, es toda una vida de comunión con Dios. Batallando, creciendo en santidad, uso continuo de los medios de gracia, arrepentimiento continuos, fe continuos, obediencia continua, es toda una vida de comunión íntima con Dios. Ahora, hermanos, lo que acabo de decir podría generar algunas inquietudes. Por eso es importante que ahora aclaremos algunas cosas o clarifiquemos la doctrina de la perseverancia de los santos, porque ciertamente lo que acabo de decir podría dejar algunas inquietudes, y yo no quisiera que ustedes se fueran, hermanos, con vacíos con respecto a esta doctrina, por lo cual quiero que ahora miremos también algunos aspectos para clarificar la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo primero que debo decir, hermanos, para aclarar en cuanto a la doctrina de la perseverancia de los santos, es que perseverancia de los santos no significa que los santos no pecarán. Ojo, esta doctrina no se trata de que los santos no pecarán. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, perseverarán en la lucha, en la batalla, perseverar en la fe, el arrepentimiento y en el uso continuo de los medios de gracia, pero no significa que los creyentes no pecarán. No sea que después de salir de aquí, de esta enseñanza, tú peques, vas a pecar, de seguro hoy. Vamos a pecar. Y después digamos, oh, no estoy perseverando. Cuidado, tampoco. Hay que clarificar. La doctrina no dice que el creyente no pecará. Y por eso es importante, hermanos, recordar los casos de Pedro y de Judas. Siempre nos gusta aquí usar a varios maestros esa ilustración entre Pedro y Judas, porque en esencia los dos cometieron el mismo pecado. No vaya usted a creer que el pecado de Pedro fue más limpio que el de Judas. Juntos entregaron o negaron al Señor Jesús. En circunstancias diferentes, pero juntos cometieron el mismo pecado. Pero uno fue salvo y el otro no. El creyente peca. Y puede pecar incluso escandalosamente. Esto es triste. Pecamos y podemos incluso pecar escandalosamente por las tentaciones de Satanás, por las tentaciones del mundo, por las tentaciones de la propia carne, del pecado remanente y por el descuido de los medios de gracia. Por dejar de congregarnos, por dejar de celebrar la cena del Señor, por dejar de orar, de estar en la palabra. Así que, hermanos,
Es una realidad que los creyentes pecan. Incluso podríamos pecar en casos terribles. Pero quiero mencionar algo sumamente importante en la vida de Pedro como en la vida de David. Son dos referentes de hombres de Dios que pecaron escandalosamente. Pregunto yo, después del pecado escandaloso de Pedro, ¿volvió a negar al Señor Jesús? No. O sea, los creyentes podemos pecar, pero no practicamos el pecado. ¿David cometió pecados escandalosos? Sí. Una vez cometidos y arrepentidos, ¿los volvió a cometer? No. No practican el pecado los santos que son preservados por Dios. Pecamos. Aún podría ser escandalosamente, pero siempre hay al final arrepentimiento. Así que, hermanos, a pesar de todo esto, de que podemos pecar, tristemente, por el descuido de los medios de gracia, por las tentaciones de Satanás, del mundo y de la carne, siempre, hermanos, los verdaderos creyentes renovarán su arrepentimiento. Señal inequívoca de alguien que está siendo preservado por Dios, que está perseverando. Siempre renovarán su arrepentimiento. Vamos a mirar Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos al verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31 dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, noten esto, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y quienes han estudiado cómo se zarandeaba el trigo, básicamente lo que el Señor le está diciendo a el Señor le está diciendo a Pedro es: Pedro, Satanás os ha pedido darte una sacudida brava. Pero miren el 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Notan ustedes ahí la preservación? Si se hubiera dicho esto de Judas, ¿qué hubiera pasado con Judas? Se hubiera arrepentido, en verdad. Pero no fue así. No tenía un intercesor. No tenía alguien que lo estuviera preservando. Pero Pedro sí. Ustedes también, y yo también, si en verdad somos creyentes. Verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A eso le llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos y de la preservación de los santos. Aquí, ¿quién está preservando a Pedro? Dios Padre por la intercesión de Dios el Hijo. ¿Pero quién está perseverando? Pedro, porque él es el que tiene que mostrar fe. Pero el Señor, ¿qué dijo? Pedro, tranquilo. Por mi poder y mi fidelidad voy a asegurar de que tú no perderás tu fe. Hermanos, de eso inferimos que si esto se tratara de ustedes y de mí, en el primer momento de una crisis, prueba, tentación, hasta ahí llegaría nuestra fe. Si no es el poder o la fidelidad de Dios que en su decreto eterno tuvo a bien tener para sus escogidos, no podríamos perseverar ni horas en la fe, ni horas. Pero aquí está el Señor diciéndole que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está asegurando el Señor Jesús? Pedrito, vas a sentir como que no eres creyente, pero lo eres, te estoy preservando, y después de esa zarandeada vas a seguir en el ministerio a pastorear. Tremenda profecía acerca de la vida de Pedro, ¿no? ¿No es lo mismo que se dijo en Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros
la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy similar la idea aquí. Pero miremos ahora los versos 61 y 62 del mismo capítulo. Verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Verso 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Si tú has tenido días en los que por tu pecado lloras amargamente y luego empiezan los ataques, no eres creyente, pero luego ves cómo la gracia finalmente toma el control de tu vida y te levanta nuevamente y te santifica, entonces tú puedes decir, estoy siendo preservado por el Señor. Pero si tú has tenido momentos de llorar amargamente por tu pecado y te quedaste ahí y te profundizaste y no sales de ahí, ten cuidado. No te confíes de que eres preservado por el Señor. Esto no pasa en la vida de alguien que es preservado por el Señor. Esto pasa en la vida de un preservado. Hay crisis, hay fracasos, pero también la gracia del Señor, por su poder y su fidelidad, hay renovación del arrepentimiento. Así que, hermanos, la perseverancia de los santos no es una doctrina que signifique que el creyente no va a pecar, pero significa que aun con todo lo que viva, no caerá del estado de gracia porque está siendo preservado por el Señor e irá en santidad creciente. Renovará su arrepentimiento para con Dios. Lo segundo que quisiera aclarar, hermanos, es que la doctrina de la perseverancia de los santos no significa que el creyente, ahora vamos al otro extremo, tiene licencia para pecar. Entonces, por un lado, la doctrina no significa que el creyente no peca, pero por otro lado, tampoco significa que el creyente tiene licencia para pecar. Ustedes saben, tenemos en nuestros contextos herejías destructoras que nos dicen, salvo, siempre salvo. No importa lo que haga mi cuerpo, salvo, siempre salvo. Mentira, herejía destructora. La doctrina de la perseverancia de los santos no es una doctrina que da licencia al creyente para pecar. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Segunda Timoteo 2, 19. Dice este importante texto, pero el fundamento de Dios está firme, y Pablo tiene que decir esto porque está advirtiendo a Timoteo acerca de algunos perversos falsos maestros que se han levantado dentro de la misma iglesia. Esto ha pasado en la historia y sigue pasando en la historia. Algunos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado, que no estábamos a la espera de resurrección, sino que ya había pasado. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con estos que con esas enseñanzas contaminan a la iglesia como una gangrena. Antes, dice Pablo, este es el sello de los preservados. Aquí está. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Él sabe cuántos son, sabe quiénes son. ¿Cuántos y quiénes? Pero miren lo que sigue. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que la manera en que una persona puede saber si es conocida por Dios, ¿cuál es? Que se aparta de iniquidad. Preservación y perseverancia. ¿Lo notaron? Dios preserva a los suyos perseveran en la piedad. Así que perseverancia de los santos no es perseverancia de los santos en el pecado, es perseverancia de los santos en las virtudes del Evangelio. Perseverancia en la piedad,
perseverancia en la paz, perseverancia en el amor, perseverancia en el gozo, perseverancia en la santidad, perseverancia en la fe, perseverancia en el arrepentimiento, perseverancia en la vida de comunión con Dios. No es perseverancia de los santos en el pecado. De tal manera, hermanos, que este es también un momento apropiado para decir que la perseverancia de los santos no es equivalente a algo que se ha conocido como el quietismo. No sé si han escuchado esa expresión alguna vez, pero el quietismo es una cierta doctrina falsa, por supuesto, que dice, y de hecho surgió dentro del catolicismo romano, que la verdadera forma de experimentar comunión con Dios y recibir todas sus gracias y virtudes es no haciendo nada, anulando la voluntad, esperando en contemplación continua lo que Dios quiera dar. Y por eso muchos, tras esta equivocada idea, se han ido a lugares apartados en un estilo de monasticismo para esperar a ver Dios qué hace. La contemplación les va a dar todo el medio para que puedan recibir las virtudes supuestamente de Dios. Hermanos, no. La doctrina de la perseverancia de los santos nos habla de creyentes activamente trabajando en la piedad. El quietismo, el quedémonos quietos, esperemos a ver qué Dios hace, sin el uso adecuado de los medios de gracia, sin el esfuerzo, sin la disciplina diaria, no es perseverancia de los santos como la Biblia lo explica, es quietismo. Cuidado con esas nociones. Puede que no conozcamos el término ni la historia de la doctrina, pero puede que estemos viviendo en el quietismo, esperando que Dios obre. A veces causa extrañeza escuchar a creyentes, y tal vez hasta escuchándose uno mismo, decir, cuando uno está en pecado, decir, bueno, esperemos a ver qué Dios hace. Eso es quietismo. Sé que estoy en pecado, alguien me confronta y luego yo digo que se haga la voluntad del Señor, esperar a ver. Pues la voluntad del Señor está clara. Eso no es perseverancia de los santos. Si estoy en pecado, no es esperemos a ver el Señor qué hace, es arrodíllese, arrepiéntase y levántese a trabajar duro por la piedad. Eso es perseverancia de los santos. No es esperar que de repente una luz del cielo venga y con un rayo iluminador se me produzca santidad. No ocurre así. Por eso, medios de gracia. Medios significa instrumentos a través de los cuales Dios obra la santidad del creyente. La perseverancia de los santos es una doctrina sumamente activa. Nos habla de perseverar. Ciertamente incluye la lucha diaria del creyente por la piedad, aunque depende del poder y la fidelidad de Dios, ¿no? Ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. John Murray, teólogo reformado, dijo: no es cierto decir que el creyente está seguro de su salvación por más que peque y sea infiel. Ojo con eso. Ojo con eso. Ciertas iglesias que afirman la seguridad de salvación expresan inadecuadamente esta doctrina. Ojo con esto. No toda iglesia que crea en la seguridad de salvación están hablando de la perseverancia de los santos. Por eso es tan importante distinguir entre perseverancia de los santos y lo que algunas iglesias llaman seguridad de salvación. Ojo con eso. Usted puede llegar a una iglesia, se va a otra ciudad y dice, bueno, esta iglesia cree en la perseverancia de los santos porque creen en la seguridad de salvación. Ojo, hermanos, porque muchas iglesias hablan de seguridad de salvación y no es lo que estamos explicando con perseverancia de los santos. La gran mayoría de iglesias que creen en la seguridad de salvación dicen que el creyente está seguro de su salvación, así peque y así sea infiel. Eso no es la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos afirma que ningún creyente puede caer de la gracia y que la evidencia de esto es que está perseverando, perseverancia de los santos, perseverando
Ya vimos, en una vida de fe, arrepentimiento, obediencia, en una vida de uso continuo de los medios de gracia, en una vida de lucha contra Satanás, contra el mundo, contra la carne. Así que, hermanos, quiero advertirles esto, porque no es suficiente con decir, ay, miren, allí creen en la seguridad de salvación. Ojo, muchos afirman la seguridad de salvación equivocadamente. Y toda iglesia, hermanos, donde se predique sobre el creyente carnal, hay una noción de la seguridad de la salvación falsa. Tenga en cuenta eso. Una manera en que usted puede descubrir si en una iglesia enseñan bien la preservación de los santos es pregunte si creen en el creyente carnal. Y si lo creen, ya usted sabe que no enseñan la perseverancia de los santos, como la estamos exponiendo desde la luz de las Escrituras, sino creen en la seguridad de salvación desde una perspectiva y contexto totalmente antibíblico. La Biblia nunca dice que el hombre es salvo, siempre es salvo a pesar de que si vive una vida de pecado, si vive una vida infiel, no. La perseverancia, en cambio, nos enseña que el verdadero preservado nunca caerá de la gracia y que la evidencia permanente en su vida de que está siendo preservado es que está perseverando en la gracia, en la fe. Está dando la lucha, ciertamente, como dijimos, con pecado, con fracasos, pero ahí mismo la gracia lo levanta y renueva su arrepentimiento. Y como último, hermanos, relacionado con lo anterior, debo aclarar que la perseverancia de los santos entonces asegura que nadie puede caer de la gracia. Para clarificar, ¿no? La doctrina de la perseverancia de los santos nos enseña que ningún verdadero creyente, ningún santo genuino podrá caer de la gracia, y se rechaza así el arminianismo en su expresión clásica que dice que el creyente que es salvo no puede asegurar que siempre lo será. No, la doctrina de la perseverancia de los santos asegura que el creyente perseverará en la gracia, no puede caer de la gracia. Pero la perseverancia de los santos hace una claridad, que todo el que verdaderamente está siendo preservado por Dios evidenciará con su vida que está perseverando. ¿Notan que esta es una doctrina de dos caras entonces de la misma moneda? Dios preservando y el hombre perseverando. Quita la preservación de Dios y ¿qué quitas? La perseverancia de los santos. Ahora miremoslo del otro lado. Quita por este lado la persistencia del santo y ¿qué notas por este lado? Que no hay preservación. ¿Sí ves? Lo puedes mirar desde las dos ópticas. Dios preservando, el hombre perseverando. Pero si lo miras desde el lado del hombre, si no puedo evidenciar perseverancia, entonces ¿qué puedo evidenciar? Una falta de preservación de Dios. Es una doctrina que tiene dos caras que son de una misma moneda. Conclusiones, hermanos, en esta mañana. La primera conclusión que debemos sacar entonces de esta importante doctrina es que nuestros corazones deben rebosar de gratitud con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gratitud con el Padre porque estamos en sus poderosas manos y de allí nadie nos arrebatará. Dijo Jesús, mi Padre es mayor que todos. Lo que implica que si alguien pudiera arrebatarnos de sus manos, ya no sería mayor que todos, sino que habría alguien mayor que el Padre. Pero eso es imposible. Pero hermanos, gracias a Cristo, porque su continua intercesión a nuestro favor asegura también nuestra perseverancia. El Padre asegura nuestra perseverancia, el Hijo también asegura nuestra perseverancia. Y gracias al Espíritu Santo, porque si está como sello, luego el Padre no va a decir, me arrepiento de haber sellado a Javier, borro mi sello. No, una vez está el sello,
es un sello para siempre de autenticidad, de propiedad. Y se alcanzará lo que el Señor ha prometido. Así que, hermanos, que nuestros corazones rebosen de gratitud al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Williamson, un teólogo reformado, también dijo: una salvación que depende totalmente de Dios es completamente confiable. Una salvación que depende completamente de Dios es completamente confiable. Una salvación que depende de Dios y de mí ya no es confiable. Pero una salvación que depende completamente de Dios es una salvación completamente confiable. Así que, hermanos, la preservación de los santos se confirma con la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos evidencia la preservación de los santos. Mi pregunta sería, hermano, para ti y para mí mismo. Hermanos, ¿podemos comprobar que estamos perseverando en la fe? Esa sería la pregunta de esta enseñanza en esta mañana. Pese a todas las circunstancias a nuestro alrededor, ¿podemos comprobar que estamos perseverando en la fe? Incluso pese a nuestro pecado, derrotas, desánimo, ¿podemos comprobar que estamos perseverando en la fe? Importante pregunta. Así que eso conlleva otras preguntas. ¿Estoy dando la batalla diaria contra mi propia carne y deseos? ¿Estoy librando una cruenta batalla contra Satanás y el mundo? ¿Estoy en el uso continuo de los medios de gracia para fortalecer mi fe y que pueda decir al final: he guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla? Déjenme compartirle un pasaje. Solo quiero que lo escuchen. Este profeta, el profeta Isaías, escribió en el siglo VIII esto: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amado hermano, oyente en esta mañana, una vez que el Señor nos introduce en su pacto de paz, que es el nuevo pacto que hoy celebramos, no se puede quebrantar tal membresía. Pero la pregunta es: ¿estás en el nuevo pacto? ¿Puedes evidenciar que a lo largo de tus años has perseverado en la fe, pese a todas las circunstancias? Si no puedes dar una respuesta afirmativa a esto, entonces te conmino a arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Cristo Jesús, provisión de Dios para tu vida. Porque morirás, y aunque hayas asistido a cultos y ofrendado y cantado, si no hay estas evidencias en tu vida, morirás eternamente. La doctrina de la preservación se confirma con la doctrina de la perseverancia, dos caras de una misma moneda. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, la cual rogamos, Señor, que expuesta y oída sea usada por ti, Señor, poderosamente para nuestro provecho, para nuestro gozo y alegría. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.